Esta historia comienza en 1933, un año transformador que fue testigo de una decisión monumental del gobierno de Arabia Saudita, que alteró el curso de la suerte del país. Dotado de vastas reservas de petróleo, pero carente de la experiencia o la infraestructura necesarias para explotarlas, el reino recurrió a la Standard Oil Company de California, o SoCal, para emprender la onerosa tarea de desenterrar el precioso recurso. Adaptándose a esta nueva frontera, SoCal estableció una subsidiaria llamada California Arabian Standard Oil Company, CASOC, para llevar a cabo la expedición. Envueltos en un aire de emoción, un grupo de geólogos, perforadores e ingenieros estadounidenses se embarcaron en este arduo viaje a las dunas descoloridas de Dharan con la esperanza de encontrar oro negro. Pasaron los años, con los trabajadores cavando persistentemente en las profundidades de la tierra, su búsqueda no solo impulsada por sus incentivos financieros sino también motivada por un fuerte sentido de espíritu pionero. A pesar de los reveses y los periodos de sombrío desaliento, sus incansables esfuerzos finalmente dieron frutos. 1938 marcó un hito importante en la saga cuando el equipo de perforación, dirigido por el geólogo Max Steinecke, encontró petróleo en el pozo Dammam número 7. El descubrimiento fue nada menos que un milagro, un momento transformador que cambió para siempre el destino de Arabia Saudita. El yacimiento de petróleo recién descubierto fue capaz inicialmente de producir más de 1.500 barriles de petróleo crudo diariamente, una cifra que parecía modesta incluso para las estimaciones más pesimistas. Sin embargo, con el tiempo se hizo cada vez más evidente que esta cantidad aparentemente insignificante era solo la punta del iceberg. Fue este mismo momento el que marcó el amanecer del encuentro de Arabia Saudita con la riqueza petrolera. El mundo, como dicen, nunca volvería a ser el mismo. Ahora comienza el siguiente capítulo crucial en nuestra narrativa en desarrollo. Impulsada por el prometedor comienzo, la empresa se embarcó en esfuerzos masivos de ampliación de la producción, lo que requirió experiencia adicional. Por lo tanto, la decisión de SoCal de incorporar a más actores importantes en el campo fue estratégica e imperativa. En 1944, impulsada por la creciente demanda de petróleo crudo y las crecientes tensiones geopolíticas provocadas por la Segunda Guerra Mundial, CASOC renació como Arabian American Oil Company, o Aramco. La empresa ya había establecido firmemente su posición como actor clave en la industria petrolera mundial. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial vieron cambios monumentales en la estructura de propiedad de Aramco. En 1948, Standard Oil of New Jersey, ahora Exxon, adquirió una participación sustancial del 30%, mientras que Soconivacuum Oil, más tarde Mobil, obtuvo una participación del 10%. Este aumento de la propiedad extranjera fue el ancla del viaje posterior de Aramco. Al mismo tiempo, los vínculos de Aramco con el Reino de Arabia Saudita se estaban expandiendo y fortaleciendo. En 1950, el rey Abdulaziz presionó para lograr un acuerdo de participación en las ganancias 5050, lo que llevó a Aramco a trasladar su sede de la bulliciosa metrópolis de Nueva York a la menos cosmopolita Dharan. El auge petrolero de la década de 1960 significó un flujo constante de ingresos para el reino y sus aliados. Al mismo tiempo, los cambios políticos en el Medio Oriente, y más allá iniciaron un proceso de reexamen de estas relaciones. Y finalmente, en 1973, tras el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra del Yom Kippur, Arabia Saudita anunció que adquiriría más del 25% de las acciones de Aramco, cifra que aumentaría significativamente al año siguiente. Esta consolidación encontró su desenlace en 1980 cuando el gobierno saudí, impulsado por una visión de independencia económica, anunció que las compañías petroleras con sede en Estados Unidos venderían sus acciones restantes al gobierno saudí. Esta monumental adquisición no fue solo un movimiento comercial sino un paso estratégico en el camino del naciente país hacia la nacionalidad y la autosuficiencia. La Saudi American Oil Company pasó a llamarse Saudi Arabian Oil Company o Saudi Aramco. El nacimiento de Saudi Aramco delineó una nueva era en la industria petrolera y el orden económico global. Al frente del mayor exportador de petróleo crudo, y hogar de las segundas mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, Saudi Aramco se convirtió en el sustento del Reino de Arabia Saudita. Su legitimidad, bienestar y posición global encarnan el ascenso de la nación al dominio en la escena energética global. Saudi Aramco no es solo una empresa, significa una filosofía, una forma de vida y un elemento clave que da forma a la globalización tal como la conocemos hoy. Igualmente importante es que señala el ingenio, la perseverancia y el espíritu mendaz de los primeros pioneros, los soñadores que se atrevieron a imaginar y actualizar un mundo donde un solo recurso pudiera dar forma a las naciones, junto con los destinos. El compromiso incansable del gobierno saudí de mantener y expandir sus operaciones petroleras es testimonio del invaluable papel que el petróleo crudo continúa desempeñando en la economía global. Al mismo tiempo, es un hecho innegable que la empresa perdura, ampliando su presencia en la industria energética y aventurándose en otros sectores, lo que subraya la evolución de Saudi Aramco desde una empresa clandestina pionera al peso pesado económico global que es hoy. La industria petrolera del siglo XXI está plagada de avances tecnológicos y desafíos ambientales. Sin embargo, Saudi Aramco está bien preparado y es implacable en su búsqueda por dar forma a la narrativa del petróleo y más allá.
El camino a seguir puede parecer desalentador y desafiante, pero la filosofía y el espíritu ejemplar de ajuste y adaptación que Saudi Aramco ha respaldado a lo largo de su ilustre historia nos recuerdan que lo que importa no son los desafíos, sino la forma en que los abordamos. Al concluir este viaje a través de los anales de la formación de Saudi Aramco, nos queda algo más que la historia de cómo se creó una compañía petrolera. Más bien, ofrece una visión profunda de cómo las decisiones comerciales del pasado podrían tener repercusiones tan significativas en el escenario global, en la vida de las personas, las empresas, los gobiernos y economías enteras. Si bien la escala y el impacto de Saudi Aramco no tienen paralelo, el patrón narrativo es, en realidad, un reflejo de la historia comercial misma. La evolución de diversas industrias alrededor del mundo continúa siguiendo un camino similar, definido por descubrimientos innovadores, victorias triunfantes, desafíos firmes, escaramuzas comerciales y el espíritu implacable del ingenio humano. Por lo tanto, esta no es solo una historia sobre la historia de Saudi Aramco como organización, sino una historia de cómo las visiones y acciones humanas han dado forma no solo a una industria, sino también al curso de las naciones, cambiando con el tiempo para enfrentar los desafíos y presiones en constante evolución de un mundo que cambia rápidamente. Para el observador casual, la mera mención de Aramco puede evocar imágenes de robustos pozos de petróleo salpicando las doradas arenas árabes. Pero para quienes lo saben, sirve como un conmovedor recordatorio de un viejo dicho, de que la visión audaz de un individuo, fortalecida por el esfuerzo colectivo, puede cambiar el destino de las naciones. Saudi Aramco, por lo tanto, continúa defendiendo su identidad como una fuerza imparable, dando vida a la visión que comenzó hace más de 8 décadas. Los vientos del cambio soplan siempre, y las páginas de la historia continúan desplegándose. Los notables avances logrados por Saudi Aramco sirven como un testimonio convincente del hecho de que, sin importar cuán arraigada pueda parecer una industria o una economía, la marcha del tiempo y la tecnología siempre remodelarán el panorama. Y de acuerdo con esta creencia, Saudi Aramco sigue preparado para el futuro, en constante evolución, visionario y firme en su compromiso de impulsar la transformación y generar valor. Para Saudi Aramco, la historia que teje todos los días trasciende más allá del ámbito del negocio petrolero. Es una narrativa que resuena en todos aquellos que reconocen el potencial de la iniciativa humana para elevar a las naciones. Sirve como un recordatorio apropiado de que cada final significa un nuevo comienzo, el final de un ciclo de descubrimiento, aprendizaje y progreso marca el comienzo de la promesa de un viaje aún más fascinante a territorios inexplorados. El viaje continúa. La historia crece. Los efectos dominó de esa fatídica decisión de 1933 siguen resonando en todo el mundo, aceptando nuevos desafíos, superando cambios repentinos y esforzándose firmemente por manifestar destinos. Saudi Aramco, por lo tanto, sigue siendo no solo un gigante petrolero sino un faro de progreso, que ejemplifica lo que puede ser un logro cuando está impulsado por una visión y impulsado por la determinación. A medida que avanzamos y seguimos pasando las páginas, nos queda un mensaje rotundo: una empresa fundada en la audacia, solidificada por una visión y resiliencia compartidas e impulsada por un único recurso natural, puede realmente cambiar el mundo. Y es con esta firme creencia en el poder del esfuerzo humano que Saudi Aramco continúa generando un futuro que promete inmensas posibilidades y un potencial infinito.